Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso gratuito de diseño de muros de contención, donde estaremos estudiando la falla por capacidad de carga en muros de contención. Después de la intro, comenzamos. Antes de comenzar, quiero hacerte dos anuncios. El primer anuncio es que ya tenemos alrededor de unos 12 videos del curso de diseño de muros de contención, en los cuales hemos ido explicando varios de los conceptos que vamos a utilizar en este video. Así que para que puedas entender a cabalidad todo lo que vamos a hablar en este video, te recomiendo que primero les des una miradita a los videos anteriores. Te voy a dejar los links en la parte superior, en las pestañas que aparecen acá arribita. Y el segundo anuncio es que estamos desarrollando una aplicación Android e iOS para el diseño de muros de contención, en lo cual naturalmente vamos a incorporar todos estos criterios de diseño, lo referente al volcamiento, a la falla por deslizamiento, a la falla por capacidad de carga y todo lo demás. Entonces, ni bien se encuentre disponible en nuestra aplicación, te dejaremos los links en la descripción de este video en la parte inferior. Ahora sí, comenzamos. Para entender la revisión de falla por capacidad de carga, tenemos que empezar entendiendo que van a existir una serie de cargas verticales que se van a efectuar sobre nuestro muro de contención. Estas cargas verticales van a generar una distribución de presiones desde la parte de la losa hacia el terreno. Esta distribución de presiones tiene que llegar a compararse con la capacidad de carga última que tendrá el suelo. Naturalmente, entre estas dos distribuciones de presiones van a llegar a generarse un factor de seguridad que es el que nosotros vamos a evaluar en este video. Podemos comenzar nuestro análisis inicialmente revisando el esquema de nuestro muro de contención. Sobre este muro de contención nosotros tendríamos nuestros estratos con las características que ya conocemos, referentes a el peso específico, el ángulo de fricción interna y la cohesión. ¿Ya? Luego, vamos a indicar también que sobre este muro de contención se va a ir generando una sumatoria total de fuerzas verticales, que la vamos a llamar sumatoria de fuerzas V. Y también vamos a disponer una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal que, como ya habíamos explicado en videos anteriores, sería simplemente igual a la presión activa multiplicado por el coseno de alfa, donde alfa es la inclinación del relleno. Luego de esto, entonces, nosotros podríamos decir que fruto de estas dos fuerzas, de las fuerzas verticales y de las fuerzas horizontales, se va a llegar a generar una resultante que la vamos a denominar como una resultante R, que se va a efectuar en un punto E. Este punto E se encontraría a una distancia X con respecto de la base, desde el borde. Entonces, lo que nosotros quisiéramos realizar inicialmente es poder determinar cuál sería la sumatoria de aumentos totales que se estarían llegando a generar. Ya habíamos hablado de esto en un video anterior cuando realizábamos la verificación por volcamiento. Entonces, podríamos indicar que el momento neto de las fuerzas respecto del punto C, es decir, desde el extremo de nuestro muro, va a ser igual a simplemente nuestra sumatoria de los momentos R menos la sumatoria de los momentos sub cero, donde habíamos explicado que los momentos sub cero serían los momentos que tienden a volcar el muro, mientras que los momentos R serían todos los momentos que tienden a resistir el volcamiento. ¿Ya? Entonces, teniendo ya este valor del momento neto, nosotros podríamos ya prestar un poco más de atención a nuestra distancia X, ¿no? Podríamos indicar que esta distancia X, la distancia que teníamos desde el borde izquierdo, hasta nuestro punto E, el punto de ejecución de nuestra carga, de nuestra resultante, esa distancia X sería simplemente igual a el momento neto dividido entre la sumatoria de todas las fuerzas verticales que se estaría efectuando sobre nuestro muro de contención. Muy bien, entonces aparte de conocer la posición de la carga con respecto del borde, sería interesante que nosotros determinemos cuál sería la posición de esta carga, pero ahora con respecto del centroide de la losa de apoyo, ¿no? Entonces para eso nosotros podríamos indicar que, considerando que nuestra base tendría un ancho B, ¿no? Se estaría generando desde la mitad de esta base la carguita a una distancia igual a la excentricidad E. De este gráfico entonces nosotros podemos ver claramente el valor de esta excentricidad E. Podríamos indicar que la excentricidad E sería simplemente igual a la mitad de la base, es decir, B medios, menos la posición de nuestra fuerza resultante con respecto desde el extremo.
Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, podríamos llegar a calcular las presiones en cualquier punto de nuestra zapata. Para eso entonces nosotros simplemente tenemos que analizar cuáles van a ser las acciones, las fuerzas que se están generando. Por un lado tendríamos la fuerza vertical hacia la parte inferior. Esa fuerza vertical naturalmente va a generar un esfuerzo axial, ¿no? Donde ese esfuerzo será igual a la fuerza dividido entre el área. Entonces de esa manera diríamos que nuestra carga va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre el área de la zapata. Luego también tenemos un momento flexionante fruto de esa excentricidad. Entonces ese momento va a generar naturalmente esfuerzos de flexión, que como sabemos de la teoría de resistencia de materiales pueden ser computados mediante esa expresión, indicando que será más el momento neto multiplicado por Y y dividido entre el valor de la inercia, ¿no? Ahora bien, en cuanto a este momento neto, podríamos decir que este momento neto también se puede representar como la sumatoria de las fuerzas verticales multiplicado por la excentricidad, la distancia que tendríamos desde el centroide hasta la posición donde se efectúa la resultante. Y en cuanto a la inercia, podríamos indicar que esta inercia va a ser simplemente igual a 1 sobre 12 de la base por altura al cubo. La base sería la profundidad que tendríamos de nuestro muro de contención. Recordemos que todo el análisis de nuestros muros de contención lo realizamos por metro de franja unitaria, ¿no? Entonces diríamos que la base sería de 1 metro y la altura sería de b elevado al cubo, ¿no? De esa manera entonces nosotros podríamos llegar a determinar el valor de la inercia. Ahora bien, una vez que nosotros disponemos de la expresión que nos permita calcular la presión en cualquier punto, vamos a centrar nuestro interés en los valores de la presión máxima y de la presión mínima. Para eso entonces nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestro gráfico lo siguiente. Vamos a decir que desde la posición de nuestro centroide nosotros estaríamos considerando las coordenadas de Y, diciendo que estas coordenadas Y se van a considerar positivas hacia el lado de la parte izquierda, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar los valores máximos y mínimos, es decir, los valores extremos de que Y podría llegar a tener, que serían claramente la distancia de B medios positivo y de B medios negativo. Entonces vamos a reemplazar eso. Vámonos por acá abajo y voy a decir que si Y es igual a B medios, yo voy a reemplazar esto en la ecuación que teníamos de nuestras presiones. Entonces de esa manera nosotros estaríamos encontrando que nuestra carga Q sería igual a la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre el área más la sumatoria de fuerzas verticales por E multiplicado por Y, que va a tener un valor B medios positivo, ojo ahí, la inercia 1 sobre 12 por 1 por B elevado al cubo. Simplificando un poco esta expresión, entonces nosotros podríamos decir que nuestra presión va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre el área más 6 veces la sumatoria de las fuerzas verticales por E dividido entre B al cuadrado. De donde podemos decir que el valor del área sería simplemente igual a la altura B multiplicado por la profundidad de nuestro muro que estamos manejando, una profundidad unitaria, es decir, de 1 metro. Si factorizamos de acá algunos términos semejantes, podríamos obtener esta expresión en la cual diríamos que la presión en cualquier punto sería igual a la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre la base y multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad dividido entre B. Esta presión que nosotros acabamos de determinar sería la presión máxima o también denominada como la presión que estaríamos registrando en la zona de la punta. Ahora vamos a repetir este análisis, pero centrándonos en la otra dirección, es decir, la dirección negativa que tendríamos, donde Y sería igual a menos B medios. Para eso entonces voy a reemplazar ese parámetro, vamos a decir que Y sería igual a menos B medios y aquí entonces obtendríamos cuánto sería el valor de nuestra presión para esta posición, ¿no? Podemos simplificar un poco la expresión y encontraríamos que la presión va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre B multiplicado por 1 menos 6 veces la excentricidad dividido entre B, ¿no? Una expresión bastante idéntica a la que habíamos encontrado anteriormente, solo varía el signo, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos decir que esta va a ser la presión mínima que se va a llegar a registrar sobre nuestro muro o también podemos decir que sería la presión en el talón. Entonces, una vez que nosotros hemos conseguido ya determinar los valores de la carga máxima y de la carga mínima, podríamos representarlo esto en un esquema.
Entonces, para esto nosotros podríamos indicar que la distribución de presiones que estaríamos registrando en nuestro muro de contención sería de esta manera, teniendo en el extremo la carga máxima, la carga en la punta, y en el lado derecho tendríamos la carga mínima o la carga de talón. Ahora bien, esta distribución de presiones que nosotros estamos viendo va a tener ciertos rangos en los cuales va a tener un comportamiento un tanto interesante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podríamos analizar el caso en el cual nosotros estaríamos manejando una excentricidad igual a B dividido entre 6. Manejemos qué pasaría si la excentricidad sería igual a B sobre 6. Para eso nosotros vamos a reemplazar este valor, ¿no? Y vamos a encontrar el valor de la carga mínima. Podríamos indicar que la carga mínima va a ser igual a simplemente la sumatoria de las fuerzas verticales dividido entre B por 1 menos 6 veces la excentricidad, B sextos dividido entre B. Como pueden ver de esta expresión, nosotros estaríamos obteniendo que la carga mínima sería igual a 0, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros estaríamos manejando una distribución de presiones de esta manera, en la cual en el lado izquierdo tendríamos nuestra carga máxima y en el lado derecho tendríamos una carga mínima igual a 0. Es decir, la excentricidad para la cual tendríamos una longitud igual a B dividido entre 6 sería el límite en el cual nosotros estaríamos registrando valores de compresión sobre nuestro suelo. Y ahora lo interesante viene acá. ¿Qué es lo que pasaría si es que la excentricidad sería mayor a los B sextos? Vamos a analizar entonces ese otro escenario. Para ese otro escenario nosotros podríamos indicar que si la excentricidad sería mayor a los B sextos, entonces vamos a calcular nuestro Q mínimo y nos va a salir un valor menor a 0, es decir, un valor negativo. De acuerdo a la convención que nosotros estamos manejando para el cálculo de nuestras presiones, podríamos indicar que este valor de la presión negativa va a representar un esfuerzo de tracción en el suelo, ¿no? Entonces, la distribución de presiones que estaríamos registrando sería algo similar a este estilo, ¿no? Donde registraremos naturalmente esfuerzos de compresión en el lado de la izquierda y en la parte de la derecha estaríamos registrando ya valores de tracción. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno? Podemos ver que toda esta región de aquí estaría sujeta a esfuerzos de tracción y esto no es para nada recomendable, ya que podemos decir que la resistencia a tracción del suelo es realmente considerable, por decir nula, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese tipo de escenarios, si llegamos a registrar valores de presiones negativas, es decir, de tipo de tracción, tenemos que necesariamente redimensionar nuestro muro de contención, de tal manera que la distribución de presiones no se encuentre de esta forma, no se encuentre generando zonas de esfuerzos sometidos a tracción en nuestra muestra de suelo. Muy bien, entonces en este punto ya nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestro muro de contención tiene que tener una disposición geométrica tal que las presiones en el suelo sean únicamente de compresión. Sin embargo, ahora tenemos que asuntar otro criterio más, ya que si bien podemos garantizar que se encuentre nuestra distribución en el primer rango, digamos en un rango de distribuciones de este estilo, vamos a tener el problema de que esta distribución tiene que tener necesariamente un límite, tiene que tener algo con qué compararla, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos indicar cuál va a ser la capacidad de carga de cimentación, ¿no? En el caso de una cimentación superficial como esta, podemos decir que la capacidad de carga puede ser determinada mediante esta expresión que ya habíamos estudiado en videos anteriores, ¿no? Entonces, de esta expresión nosotros sabemos que en cuanto a la terminología que se va a ir aplicando, se va a dar mediante cada una de estas diferentes expresiones, ¿no? Simplemente es cuestión de reemplazar las características geotécnicas que conocemos sobre nuestras muestras de suelo y de esa forma podríamos encontrar nuestra carga última, ¿no? La única observación adicional que tenemos que hacer aquí es que lo referente a los factores FCS, FQS y F gamma S van a ser factores directamente con un valor de 1, ¿no? Esto debido a que nosotros estamos manejando una cimentación continua. Muy bien, entonces ya que nosotros tenemos ya la facilidad de poder determinar la capacidad de carga última, entonces nosotros podríamos llegar a determinar también nuestro factor de seguridad.
Este factor de seguridad sería igual a la carga última Q última dividido entre la carga máxima que se está registrando en la distribución de presiones de nuestro muro de contención, ¿no? Ahora, una vez que nosotros calculemos este factor de seguridad por capacidad de carga, naturalmente tenemos que compararlo con algún criterio, con algún límite. Podemos decir que ese límite va a ser un valor de 3, indicando que nuestro factor de seguridad por capacidad de carga tiene que ser mayor o igual a 3 para que naturalmente nuestro muro de contención no tenga ningún tipo de problema con lo referente a la capacidad de carga. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.